Verdadera catástrofe ya ha ocurrido. James Belmont ha regresado de la guerra, pero una parte de él continúa viviendo allí, atrapada en un territorio que no figura en ningún mapa. Su cuerpo envejecido fuera del campo de batalla, sus reflejos, su mirada y su manera de escuchar el silencio siguen perteneciendo a un mundo donde cada ruido puede anunciar una amenaza. A su lado camina Odin, un pastor alemán que también sirvió, también fue herido y también ha tenido que aprender la extraña disciplina de sobrevivir después de haber sobrevivido. No son exactamente un hombre y su mascota, son dos veteranos que comparten un idioma sin palabras, una memoria que ninguno puede explicar y una lealtad nacida cuando confiar en el otro no era una elección sentimental, sino una cuestión de vida o muerte. Heart of the Beast, titulada En el corazón de la bestia en España, parte de esa relación antes de abandonarla en la inmensidad de Alaska. La naturaleza no crea su vínculo, lo somete a la prueba definitiva. Cuando la pequeña aeronave cae en un lago remoto y James queda inconsciente, la jerarquía convencional entre dueño y animal se derrumba. Odín no espera órdenes, lo arrastra fuera del agua, lo aleja de los restos y transforma el rescate en la primera declaración moral de la historia. El soldado que durante años protegió al perro debe aceptar ahora que su vida depende de él. A partir de ese instante, el paisaje deja de ser un fondo grandioso y se convierte en una máquina de reducir al ser humano a sus necesidades esenciales: calor, alimento, refugio, orientación, resistencia. En las imágenes promocionales conocidas hasta agosto de 2026, aparecen montañas abruptas, ríos violentos, pendientes cubiertas de nieve, bosques donde la oscuridad parece tener peso y una manada de lobos que convierte la noche en territorio enemigo. Sin embargo, el peligro más profundo quizá no sea el ataque exterior, sino la posibilidad de que James vuelva a tratar la supervivencia como una guerra y descubra demasiado tarde que ya no se encuentra en un escenario donde vencer equivale a destruir. La premisa oficial confirma que él y Odín quedan aislados tras un accidente aéreo y deben luchar juntos contra los elementos. El tráiler, además, presenta al perro salvando a su compañero y a ambos enfrentándose a depredadores, heridas y un terreno extremo. La promesa emocional de la película se concentra en una inversión sencilla y poderosa. James puede saber encender un fuego, leer un terreno, improvisar herramientas, anticipar una emboscada o calcular la distancia que separa un refugio posible de una muerte segura. Odin posee otra clase de inteligencia. Detecta lo que el hombre no oye. Percibe el miedo antes de que se pronuncie. Reconoce la fragilidad que James intenta ocultar y responde al presente
sin quedar paralizado por la necesidad humana de explicar el pasado. El suspense nace de la pregunta más inmediata, si lograrán regresar a la civilización. Pero en drama parece articularse alrededor de otra cuestión. ¿Qué significa regresar cuando la guerra ha modificado para siempre la idea de hogar? Para un veterano, volver no consiste únicamente en cruzar una frontera geográfica. Puede implicar aceptar que la identidad construida en condiciones extremas ya no funciona en la vida ordinaria, que la disciplina que permitió resistir también puede impedir sentir, y que la autosuficiencia, convertida durante años en virtud, termina siendo una forma de aislamiento. En esa tensión, Odín no es un símbolo decorativo de fidelidad. Es la prueba viviente de que James sigue vinculado al mundo, aunque solo sea a través de un ser que no le exige explicaciones. La imagen más inquietante de Heart of the Beast no será necesariamente la de un lobo aproximándose entre los árboles, o la de un cuerpo suspendido sobre un precipicio. Puede ser la de James comprendiendo que su compañero no posee una reserva infinita de fuerza. Odín también está marcado por el servicio. El material promocional alude a heridas sufridas durante su vida militar y presenta al animal como un superviviente con cicatrices físicas y emocionales, no como una criatura idealizada e invulnerable. Esto cambia el sentido del viaje. James no intenta salvar a un ser puramente dependiente, sino cumplir una deuda con alguien que ya lo ha salvado muchas veces. La película parece construirse sobre esa reciprocidad. Primero uno sostiene al otro, luego las posiciones se intercambian, hasta que la diferencia entre rescatar y ser rescatado deja de estar clara. David Ayer ha explicado que el guión le interesó precisamente porque los dos protagonistas se auxilian de manera continua y aparecen como iguales dramáticos, no como un hombre acompañado por una mascota. También ha definido el proyecto como una historia de amor, duelo y curación. Una formulación que sitúa el vínculo afectivo por encima del espectáculo de supervivencia. Ese punto de partida contiene una paradoja atractiva para el cine contemporáneo. Heart of the Beast se presenta como una aventura física, rodada para la gran pantalla, protagonizada por una de las últimas estrellas globales capaces de sostener un largometraje sobre su presencia. Al mismo tiempo, su núcleo dramático es íntimo, casi minimalista. Un hombre, un perro, una cámara y un espacio que parece no terminar nunca. Ayer ha descrito así la reducción esencial del proyecto al compararlo con Fury, la película bélica de 2014 en la que trabajó por primera vez con Brad Pitt. Allí podían ocultarse ciertas debilidades, tras los tanques, las explosiones, los uniformes, la multitud de figurantes y la densidad histórica de la Segunda Guerra Mundial. Aquí, según el director, no existe ese refugio. El rostro del actor, la conducta imprevisible del animal y la presencia real del paisaje deben soportar el peso del relato. Esa desnudez formal explica por qué un argumento aparentemente directo puede convertirse en una empresa arriesgada. Cuanto menos complejo es el mecanismo externo, más visibles resultan los errores de tono, las manipulaciones sentimentales y las convenciones del género. A fecha del 6 de agosto de 2026, Heart of the Beast todavía no se ha estrenado comercialmente. Paramount Pictures
mantiene su lanzamiento en salas para el 25th of September 2026, fecha anunciada tanto para Estados Unidos como para España. La clasificación irlandesa, emitida el 29 de julio, registra una duración de 101 minutos y 7 segundos, una calificación 15A y advertencias relativas a violencia, amenaza sostenida y detalles gráficos de heridas. Estos datos permiten hablar de una obra terminada y clasificada, pero no autorizan a inventar su desenlace, su recepción crítica, sus resultados de taquilla o una trayectoria festivalera que no ha sido anunciada. Tampoco se ha hecho público un presupuesto de producción verificable. Por tanto, cualquier lectura de su arquitectura completa debe formularse como una interpretación de la sinopsis oficial, el tráiler, las imágenes promocionales y las declaraciones de los creadores, no como si ya existiera una experiencia crítica consolidada de la película entera. Esa precaución no disminuye el interés del proyecto, al contrario, lo sitúa en un momento particularmente revelador de la industria. El guión de Cameron Alexander apareció en la Blacklist de 2017, la selección anual de libretos aún no producidos que reciben el reconocimiento de ejecutivos y profesionales de Hollywood. Su presencia en aquella lista significa que la idea circuló durante años antes de alcanzar la configuración definitiva. No fue concebida como una respuesta inmediata a una moda de 2026, ni como una extensión de una propiedad intelectual ya establecida, sino como un proyecto original que atravesó el prolongado proceso de desarrollo característico del sistema estadounidense. Richard Raymond, coproductor de la película, ha relatado que persiguió el proyecto durante aproximadamente 5 años, que el libreto pasó por diferentes manos y que él percibió en él la posibilidad de realizar una película definitiva sobre un pastor alemán de trabajo. Damien Chazelle y Olivia Hamilton se incorporaron a través de Wild Chickens Productions. Posteriormente llegaron Paramount, David Ayer, Brad Pitt y otras compañías como Temple Hill y Plan B. La cronología industrial ilumina la naturaleza híbrida de la obra. David Ayer quedó vinculado como director en 2024. Brad Pitt fue anunciado como protagonista y productor en enero de 2025. Aportando no solo su valor como intérprete, sino la capacidad de Plan B Entertainment para legitimar proyectos orientados al prestigio adulto. J.K. Simmons se sumó al reparto poco después, y Anna Lamb fue confirmada en los meses siguientes. Los créditos oficiales sitúan como productores a Olivia Hamilton, Marty Bowen, David Ayer y Brad Pitt, mientras que Damien Chazelle, Scott Lumpkin, Cameron Alexander, Chris Long, Pete Chiappetta, Anthony Titanegro, Andrew Larry, Sophie Cassidy y Zach Conroy aparecen como productores ejecutivos. Paramount figura como distribuidora. El conjunto revela una alianza entre cine de género, poder estelar y aspiraciones dramáticas. Ayer aporta experiencia en acción visceral. Plan B, una tradición de proyectos centrados en personajes y conflictos morales. Temple Hill, solvencia en narrativas emocionales de gran audiencia. Y Paramount, la infraestructura para convertir un relato de supervivencia relativamente austero en un acontecimiento cinematográfico internacional. El desarrollo desde 2017 hasta 2025 también invita a pensar en la persistencia de determinadas historias. Durante esos años,
el mercado estadounidense se inclinó cada vez más hacia franquicias, universos compartidos, secuelas, remakes y marcas capaces de reducir el riesgo financiero. Heart of the Beast no carece de elementos comerciales reconocibles. Brad Pitt, un director asociado al cine de acción, un perro heroico, un accidente aéreo, paisajes extremos y amenazas animales. Sin embargo, no depende de que el espectador conozca una mitología anterior. Su promesa puede explicarse en una frase y comprenderse sin manual de instrucciones. Esa claridad narrativa pertenece a una tradición clásica de Hollywood. Colocar a una figura reconocible en una situación física inmediata, reducir el mundo a un objetivo concreto y permitir que la personalidad emerja mediante las decisiones tomadas bajo presión. El proyecto puede venderse por su estrella y por su aventura, pero su permanencia dependerá de que la relación entre James y Odin trascienda el mecanismo promocional. La película ocupa además un lugar singular en la carrera reciente de David Ayer. Antes de convertirse en director, Ayer construyó parte de su reputación como guionista de relatos donde la masculinidad, la violencia institucional, la camaradería y la identidad profesional se entrelazan. Training Day, cuyo guión escribió, examina un vínculo pedagógico deformado por el poder. The Fast and the Furious convierte la pertenencia a un grupo en una alternativa a la familia biológica. SWAT observa la disciplina del equipo como garantía y amenaza. Harsh Times presenta a un veterano incapaz de volver a una vida civil estable. Como realizador, End of Watch llevó esa preocupación a una intimidad casi doméstica entre dos policías. Mientras Fury encerró a 5 soldados dentro de un tanque para estudiar cómo la guerra fabrica una fraternidad tan protectora como destructiva. Incluso sus películas, más orientadas al espectáculo, suelen organizarse alrededor de hombres definidos por códigos de lealtad, profesiones peligrosas y afectos que rara vez saben verbalizar. En ese sentido, Hart es inestable. Odín jadea para regularse, olfatea y escucha con todo el cuerpo. Si la mezcla sonora concede espacio a esas respiraciones, el público no observa simplemente la supervivencia, la siente en el pecho. El cine de acción contemporáneo suele llenar cada intervalo con música, impactos y diálogo. Heart of the Beast tiene la oportunidad de recuperar la pausa como amenaza. Cuando dos cuerpos se detienen, no significa que la acción haya terminado. Significa que evalúan si pueden continuar. La producción con perros reales añade una complejidad que ninguna animación puede sustituir por completo. Odín fue interpretado principalmente por Uber, un perro vinculado a labores de rescate de montaña en Nueva Zelanda, acompañado por 3 de sus hijos, Sika, Raikar y Hondo, para tareas distintas. Ayer explicó que algunos rendían mejor en carreras y otros en acciones específicas, mientras Uber aportaba la presencia central. El equipo dispuso de unas 12 semanas de preparación, frente a las aproximadamente 20 que el director consideraba habituales para una producción de estas características. La familiaridad de Uber con helicópteros y entornos de rescate resultó especialmente valiosa durante un rodaje lleno de maquinaria, alturas y condiciones meteorológicas difíciles. La utilización de varios perros para un único personaje recuerda que la continuidad cinematográfica es una construcción. Odín parece un individuo,
pero su cuerpo fílmico puede componerse mediante diferentes animales, ángulos y tomas. La tarea de la dirección consiste en mantener una personalidad coherente a través de esa multiplicidad. El montaje debe unir carreras, miradas, posiciones de reposo y acciones complejas sin que el espectador perciba una suma de habilidades desconectadas. La interpretación canina no es idéntica a la humana. El perro ejecuta conductas entrenadas, responde a señales, reacciona a estímulos y aporta acontecimientos espontáneos. La personalidad de Odín surge en el espacio entre lo preparado y lo imprevisto. Ayer ha relatado que trabajar con el animal añadía presión, porque un perro actúa según su propia naturaleza y puede alterar la organización de una escena. Esa imprevisibilidad es un problema logístico, pero también una fuente de verdad. Pete no puede limitarse a reproducir de manera idéntica una actuación ensayada. Debe observar qué hace Uber y responder. El vínculo visible depende de esa atención. En muchas películas, los actores miran a un punto que después será ocupado por una criatura digital. Aquí, la mirada encuentra un cuerpo real que devuelve información. La emoción puede aparecer en un retraso, en una caricia no prevista, o en el modo en que ambos ajustan la distancia. La cámara registra una relación que existe durante el rodaje, aunque no sea idéntica a la relación ficticia. La ética de representar animales en peligro exige distinguir entre ficción y producción. El espectáculo puede mostrar frío, agua, depredadores o caídas, pero el rodaje debe preservar el bienestar de los perros. Las declaraciones conocidas destacan la existencia de entrenadores, cuidadores y una organización específica alrededor de Uber y sus dobles. Aún así, la evaluación completa de los protocolos solo será posible cuando existan créditos, informes o materiales de producción más detallados. Lo importante desde el punto de vista estético es que la seguridad no tiene por qué reducir la intensidad. El montaje, el sonido, los dobles animales, las perspectivas y los efectos visuales permiten construir amenazas sin exponer realmente al animal. La ilusión cinematográfica es más poderosa cuando el público puede entregarse al miedo sin sospechar que el rodaje reprodujo el daño que la historia condena. La figura del perro militar introduce además preguntas sobre la instrumentalización. Odin ha sido entrenado para detectar, perseguir, proteger y obedecer dentro de una estructura humana. Su heroísmo es celebrado, pero su cuerpo también ha sido utilizado en una guerra que no eligió. Heart of the Beast puede limitarse a honrar su lealtad, o puede ir más lejos y preguntarse qué deuda posee James y por extensión la sociedad hacia los animales convertidos en herramientas de conflicto. La herida de Odin materializa esa deuda. No es una medalla abstracta, es una modificación permanente de su cuerpo. Cuidarlo después del servicio no constituye caridad, sino responsabilidad. La película puede plantear la jubilación como un problema compartido. Tanto James como Odin han perdido el contexto en el que sus habilidades tenían un propósito claro. Para el perro de trabajo, la ausencia de tarea puede generar desorientación. Para el soldado, la vida civil puede parecer lenta, ambigua
y carente de reglas reconocibles. Su convivencia quizá funcione porque cada uno confirma la identidad del otro. James sigue siendo el compañero de Odín. Odín sigue siendo el compañero de James. Esa estabilidad es valiosa, pero puede impedir que ambos imaginen una existencia nueva. El accidente los obliga a utilizar otra vez sus capacidades, lo que produce una paradoja. El peligro les devuelve temporalmente la claridad que la paz no ofrecía. Este motivo conecta Heart of the Beast con una preocupación amplia del cine estadounidense sobre el regreso del guerrero. Desde los veteranos desorientados del cine posterior a Vietnam, hasta los personajes marcados por Irak y Afganistán. La cultura popular ha representado la vuelta a casa como una frontera moral. El soldado puede regresar físicamente y seguir ausente emocionalmente. Algunas obras convierten esa fractura en violencia, otras en culpa, adicción, aislamiento o búsqueda de una nueva misión. La particularidad de Heart of the Beast reside en compartir el retorno con un animal. Odín no explica su experiencia, lo que impide convertir el trauma en discurso ideológico. Su presencia obliga a observar conductas y necesidades concretas. La naturaleza de Alaska puede funcionar como una falsa vuelta a la guerra. Exige vigilancia, disciplina y resistencia, pero carece de enemigos políticos. Los lobos no son malvados. El río no planea una emboscada. El frío no busca humillar a James. Si el protagonista interpreta todo como hostilidad intencional, reproduce una mentalidad militar que puede conducir a errores. Para sobrevivir, necesita leer el entorno sin moralizarlo. Esta diferencia es filosóficamente importante. La guerra organiza el mundo en aliados y adversarios. La naturaleza organiza relaciones de fuerza, adaptación y oportunidad. Odín, más próximo a ese orden sensorial, puede enseñar a James que no todo peligro debe ser odiado para ser afrontado. Los depredadores constituyen el elemento más delicado de esa representación. El tráiler muestra enfrentamientos con lobos y otras amenazas animales. El cine ha utilizado históricamente al lobo como encarnación de una naturaleza cruel, aun cuando el comportamiento real de estos animales sea más complejo que su función mítica. Heart of the Beast puede caer en la convención de la manada monstruosa o utilizarla conscientemente como proyección del miedo humano. El título invita a preguntar ¿quién es la bestia? ¿El animal salvaje? ¿El perro entrenado para combatir? ¿El hombre moldeado por la guerra o el impulso de violencia que todos contienen? Si la película posee ambición filosófica, no responderá de forma simple. El corazón de la bestia puede ser el lugar donde la ferocidad y el afecto dejan de oponerse. Odín es capaz de atacar para proteger. James puede recurrir a la violencia por amor. Los lobos cooperan para sobrevivir. El corazón no elimina a la bestia, sino que revela que la fuerza posee una orientación moral dependiente de aquello a lo que sirve. La misma capacidad de destruir puede defender, y la misma disciplina que produjo trauma puede mantener a otro con vida. Ayer ha trabajado repetidamente con esta ambigüedad, aunque a veces sus películas se dejan seducir por la violencia que intentan interrogar. Heart of the Beast será una prueba de madurez, porque deberá mostrar la ferocidad sin confundirla con plenitud. La palabra beast posee también una dimensión corporal. En la promoción
Ayer utiliza la expresión para elogiar el compromiso físico de Pete. Pero llamar bestia a un hombre puede significar admirar su resistencia o negar su vulnerabilidad. La película parece interesada precisamente en reunir ambos sentidos. James es formidable y frágil, competente y quebrado. Odín es animal y personaje, instinto y memoria. El título borra fronteras jerárquicas para situar a ambos dentro de una misma condición viviente. Cuerpos que sufren, temen, protegen y continúan. El corazón no pertenece exclusivamente al humano. La bestia no pertenece exclusivamente al perro. Esta lectura conduce a una crítica del antropocentrismo sentimental. Decir que un perro es valioso porque se comporta como un ser humano limita su alteridad. Odín no necesita hablar, razonar como James, ni adoptar una moral humana para merecer cuidado. Su valor reside en ser un sujeto con percepción, historia y capacidad de relación. El cine puede reconocerlo sin fingir que comprende por completo su experiencia. La mirada de la cámara debe acercarse y aceptar un resto de misterio. Cuando el espectador interpreta los ojos del perro, siempre proyecta, pero esa proyección puede generar responsabilidad en lugar de apropiación. El vínculo entre especies contiene una forma particular de memoria. James recuerda mediante relatos e imágenes. Odín recuerda mediante hábitos, olores, tonos y reacciones. Sus memorias no son traducibles, pero se superponen. Un comando puede evocar entrenamiento. Una cicatriz puede convocar un acontecimiento compartido. Una posición corporal puede anunciar que uno de los dos reconoce un peligro antiguo. La película puede construir emoción mostrando que ambos saben cosas juntos, sin que el público reciba toda la explicación. Esa opacidad fortalece el lazo. Las relaciones más profundas no se componen únicamente de información explícita, sino de ritmos acumulados. La memoria corporal permite además que el pasado militar se manifieste sin glorificar batallas. El modo en que James revisa un perímetro, distribuye recursos o responde al dolor puede contar su historia profesional. Odín puede anticipar una orden antes de escucharla. Estas conductas revelan entrenamiento, pero también muestran cuánto ha colonizado ese entrenamiento la vida cotidiana. La pregunta no es si pueden olvidar. Probablemente no puedan ni deban. La pregunta es si pueden reorganizar la memoria para que deje de gobernar cada reacción. La curación en este sentido no equivale a regresar a un estado anterior, sino a construir una forma de vivir con lo irreversible. El duelo mencionado por ayer sugiere una pérdida anterior al accidente, aunque no se haya hecho pública su naturaleza. Podría tratarse de compañeros muertos, de una vida civil deshecha, de la juventud, de la función militar o de una combinación de ausencias. No conviene inventar un acontecimiento concreto. Lo significativo es que el director leyó el guión como un estudio del duelo y la recuperación. Esa perspectiva transforma la geografía. Avanzar hacia la civilización puede equivaler a atravesar una pérdida en lugar de rodearla. El viaje exterior ofrece una línea visible a un proceso interior que normalmente carece de dirección clara. El duelo y la supervivencia poseen
temporalidades diferentes. Sobrevivir exige actuar ahora. El duelo devuelve continuamente al pasado. James necesita orientarse hacia el siguiente refugio, mientras una parte de él permanece fijada a lo perdido. Odín puede interrumpir esa fijación porque necesita atención inmediata. Alimentarlo, vendarlo, seguirlo o protegerlo devuelve al hombre al presente. El cuidado se convierte así en una disciplina temporal. No cura mediante una revelación, sino mediante una sucesión de acciones pequeñas. El otro ser obliga a levantarse. Esta idea explica por qué las historias con animales alcanzan a públicos muy diversos. El vínculo no depende de diálogos ingeniosos ni de una compatibilidad intelectual. Se expresa en gestos reconocibles: esperar, seguir, compartir calor, detectar dolor, rechazar el abandono. La simplicidad puede ser universal sin resultar trivial. Heart of the Beast busca probablemente esa zona donde el melodrama se vuelve elemental. Su desafío será evitar que la música, el montaje o las frases promocionales indiquen al espectador exactamente cuándo debe emocionarse. La relación será convincente si la emoción parece acumulada antes de ser solicitada. La campaña de marketing ha colocado esa relación en primer plano. El lema internacional no se centra en conquistar la naturaleza, sino en distinguir entre aquel por quien se vive y aquel por quien se estaría dispuesto a morir. Las imágenes promocionales emparejan a Pete y Odín, y el material de producción insiste en que Uber ocupaba el primer lugar simbólico del reparto. Esta estrategia amplía el público más allá de los seguidores del thriller militar. La película se dirige simultáneamente a espectadores de acción, admiradores de Pete, amantes de los perros y audiencias atraídas por dramas de supervivencia emocional. El riesgo es crear expectativas incompatibles. Algunos esperarán violencia y tensión constante. Otros, una historia cálida. Otros, un estudio sobrio del trauma. La cohesión tonal determinará si esos registros se refuerzan o se anulan. La decisión de estrenar en salas en lugar de presentar la obra como un lanzamiento directo para plataforma forma parte de su sentido industrial. Los paisajes reales, la escala sonora y la presencia de una estrella se ofrecen como razones para la experiencia colectiva. Un thriller de 101 minutos, original y centrado en dos protagonistas, constituye una propuesta relativamente clásica dentro de una cartelera saturada de propiedades conocidas. Paramount parece confiar en que la combinación de simplicidad argumental y prestigio comercial pueda atraer a un público adulto que no necesita una franquicia. El estreno de finales de septiembre lo sitúa en una zona intermedia, después del verano de grandes espectáculos y antes de la concentración más intensa de títulos de premios. No obstante, el nombre de Brad Pitt no elimina el riesgo. Las películas originales de presupuesto significativo deben explicar de inmediato por qué merecen una entrada de cine. El tráiler lo hace mediante imágenes de peligro, emoción y paisaje, pero la campaña necesitará evitar que el proyecto parezca una variación genérica de The Grey o The Revenant con un perro añadido. Su identidad distintiva depende de la igualdad entre James y Odin. Si el animal es solo un recurso para humanizar a la estrella, la película perderá su promesa. Si ambos funcionan verdaderamente como coprotagonistas, el género
puede adquirir una atención nueva. Tampoco existe un presupuesto oficial confirmado que permita medir la escala financiera. Las localizaciones remotas, los helicópteros, la logística con animales, la fotografía en terrenos difíciles, los efectos necesarios para accidentes y depredadores y la participación de una estrella de primer nivel sugieren una producción exigente, pero cualquier cifra concreta sería especulativa. Esta ausencia aconseja no clasificar prematuramente la película como superproducción o proyecto medio. Su apariencia puede ser monumental, aunque su estructura dramática sea contenida. De hecho, gran parte de su valor industrial reside en demostrar que el espectáculo no necesita multiplicar personajes y universos si sabe filmar el espacio, el peligro y un rostro. La participación de Damien Chazelle como productor ejecutivo resulta interesante porque su cine ha explorado obsesión, rendimiento, fracaso y cuerpos sometidos a disciplinas extremas. No significa que Heart of the Beast adopte su estilo, pero su implicación mediante Wild Chickens conecta el proyecto con una sensibilidad atenta al coste humano de la excelencia. Plan B, por su parte, ha respaldado durante años películas capaces de combinar accesibilidad y ambición cultural. Temple Hill posee experiencia en relatos donde los vínculos emocionales sostienen géneros populares. La alianza sugiere que el film fue concebido no solo como vehículo de acción, sino como drama capaz de producir una respuesta afectiva fuerte. Richard Raymond ha hablado del deseo de crear una película definitiva sobre el pastor alemán. Esa ambición remite a una genealogía concreta. El pastor alemán ocupa en la cultura audiovisual un lugar entre el compañero familiar, el animal policial y el cuerpo militarizado. Su inteligencia, tamaño, postura y asociación con la disciplina lo convierten en una figura inmediatamente legible. Pero esa legibilidad puede reducir al animal a emblema de obediencia. Heart of the Beast tiene la oportunidad de mostrar algo más: edad, cansancio, humor, miedo, autonomía y necesidad de cuidado. Uber, descrito como un perro con experiencia real en rescate de montaña, aporta una corporeidad que puede resistir la idealización. La historia del cine canino ha oscilado entre dos polos: el perro como héroe extraordinario y el perro como compañero cotidiano. En el primer caso, realiza hazañas que superan a los humanos. En el segundo, ofrece una fidelidad estable frente a la inconstancia social. Odín parece combinar ambas funciones. Es capaz de rescatar y combatir, pero la película insiste en la intimidad de su relación con James. Su heroicidad no debería separarse de su dependencia. Un animal que nunca necesita descanso ni comete errores sería una máquina narrativa. Un animal que siente dolor y aún así decide permanecer se convierte en personaje trágico sin necesidad de morir. El cuerpo herido de Odín plantea además una relación con la discapacidad. El tráiler alude a lesiones sufridas durante el servicio y algunas informaciones describen daños en una pata y en los dientes. La película deberá decidir si esas marcas son únicamente signos visuales de nobleza o condiciones que afectan realmente a la acción. Una representación significativa incorporaría la adaptación, el modo en que Odín corre, descansa, distribuye el peso o requiere ayuda. La discapacidad
no tendría que convertirlo en menos heroico ni en símbolo de superación simplista. Puede mostrar que la competencia adopta formas distintas y que la dependencia no cancela la agencia. James también habita un cuerpo que no coincide con el ideal abstracto del héroe de acción. La edad, las heridas y la crisis que precede al accidente lo sitúan en un régimen de vulnerabilidad. La pareja forma así una unidad de capacidades complementarias, no dos organismos perfectos. El cine comercial suele representar el envejecimiento masculino mediante una fantasía de resistencia. El héroe demuestra que todavía puede hacer lo mismo que antes. Heart of the Beast puede plantear algo más interesante. La madurez consiste en saber que ya no puede hacerse solo. Pete conserva suficiente presencia física para que la acción resulte creíble, pero su rostro permite que cada esfuerzo tenga historia. Esta perspectiva puede relacionarse con el momento de la carrera del actor. La estrella madura ya no necesita demostrar únicamente atractivo o dominio. Puede utilizar su imagen para explorar cansancio, pérdida y persistencia. En Ad Astra, Pete interpretó a un hombre cuya serenidad profesional ocultaba una separación afectiva profunda. En Once Upon a Time in Hollywood, su relajación corporal convivía con una violencia súbita. En Bullet Train, su carisma se volvió autoparodia. En F1, la veteranía constituía parte central del personaje. James Belmont parece reunir varias de esas líneas: competencia, soledad, humor potencial, pasado violento y necesidad de reconexión. La diferencia es que aquí no dispone de un reparto numeroso que absorba la atención. La actuación frente a un perro exige una escucha distinta. Pete no puede depender solo de diálogos, réplicas o construcción psicológica verbal. Debe hacer visible que James interpreta señales mínimas de Odín. La historia compartida puede aparecer en la velocidad con la que comprende una mirada, o en la confianza con que permite que el perro tome la iniciativa. Si la relación resulta auténtica, el espectador creerá que ambos han vivido juntos durante años. Esa ilusión no se obtiene mediante exposición, sino mediante sincronía. Ayer ha señalado que el rodaje le mostró momentos inesperados en el monitor, instantes capaces de justificar toda la dificultad de la producción. La observación sugiere una apertura a lo contingente. En una película planificada alrededor de clima, animales y localizaciones, el director debe controlar y recibir al mismo tiempo. La naturaleza puede ofrecer una luz irrepetible. Uber puede realizar un gesto mejor que el previsto. Pete puede responder de manera espontánea. El cine nace entonces de una combinación entre preparación industrial y accidente sensible. Esta apertura distingue potencialmente Heart of the Beast de una acción excesivamente previsualizada. Cuando cada movimiento ha sido diseñado de antemano y completado digitalmente, el plano puede alcanzar perfección, pero perder sorpresa. El paisaje real introduce una dimensión que no obedece por completo al storyboard. Una ráfaga de viento puede transformar la postura de los actores. El barro modifica la velocidad. La lluvia altera la visibilidad. La lucha por sobrevivir
se inscribe en la propia lucha por filmar. No significa que el sufrimiento del equipo garantice calidad, pero sí que las condiciones materiales pueden dejar una huella perceptible. La comparación con Fury resulta útil también desde la fotografía. En la película de 2014, el tanque era un interior estrecho, rodeado por una guerra inmensa. El contraste entre claustrofobia y campo de batalla definía la experiencia. Hearts of the Beast parece invertir la relación. Casi todo es exterior, pero James puede estar encerrado dentro de su trauma. El espacio abierto no equivale a libertad. Una montaña sin caminos puede ser más claustrofóbica que un vehículo, porque no ofrece dirección. La amplitud visual intensifica el aislamiento. Esa paradoja debe reflejarse en la composición. Un personaje centrado en un paisaje gigantesco puede parecer dueño del mundo o prisionero de él, según la distancia, la altura de cámara y la distribución de líneas. Si James aparece pequeño bajo formaciones verticales, el entorno lo domina. Si la cámara se sitúa a su altura y sigue su avance, comparte su esfuerzo. Odín puede funcionar como medida. La separación entre ambos indica estado emocional, peligro o conflicto. Cuando caminan juntos, forman una unidad gráfica. Cuando uno queda fuera del plano, la ausencia produce inquietud. La mirada al horizonte es un motivo clásico del western y del cine de frontera. El héroe busca destino, amenaza o promesa. En Heart of the Beast, el horizonte puede ser engañoso. Ver lejos no significa saber cómo llegar. Las montañas multiplican desvíos y ocultan distancias reales. James posee conocimientos tácticos, pero la naturaleza desafía la perspectiva humana. Odín se orienta mediante sentidos diferentes, lo que permite cuestionar la supremacía de la visión. La película puede sugerir que sobrevivir requiere combinar mapas, memoria, olfato, escucha e intuición. El agua parece ocupar un lugar central desde el accidente. Es origen de vida y amenaza inmediata, camino posible y barrera. El lago recibe el avión y casi ahoga a James. Los ríos pueden proporcionar alimento y al mismo tiempo impedir el avance. Mojarse en un clima frío transforma una dificultad en emergencia. Visualmente, el agua refleja el paisaje y rompe la estabilidad del encuadre. Sonoramente, puede ocultar pasos o llamadas. Filosóficamente, introduce la imposibilidad de conservar una forma fija. Todo fluye mientras el protagonista intenta aferrarse a una identidad anterior. El fuego, aunque no deba suponerse una escena concreta más allá de las necesidades habituales del género, constituye el contrapunto natural. En el cine de supervivencia, encenderlo representa conocimiento y comunidad. Para James y Odín, compartir calor puede ser una de las imágenes más directas de interdependencia. La proximidad física alrededor de un refugio suspende temporalmente la aventura y permite que aparezca la intimidad. Es en esas pausas donde la película deberá construir aquello que las escenas de peligro ponen en riesgo. La comida y el hambre pueden desempeñar una función semejante. Repartir recursos revela valores sin necesidad de discurso. El héroe tradicional puede sacrificar su porción para el animal, pero una representación menos sentimental mostraría negociación, necesidad y consecuencias. James no ayuda a Odín si se debilita hasta no poder protegerlo. Odín no puede comprender una moral abstracta del sacrificio. El cuidado efectivo
requiere administrar, no solo renunciar. Esta lógica práctica puede enriquecer el tema de la responsabilidad. La navegación introduce una dimensión moral adicional. Elegir una ruta significa calcular riesgos para dos cuerpos distintos. Un paso adecuado para James puede ser imposible para Odín. Un terreno que el perro atraviesa con facilidad puede exigir demasiado al hombre herido. La estrategia deja de centrarse en el individuo promedio y debe adaptarse al más vulnerable en cada momento. Esta alternancia convierte la pareja en una comunidad mínima. La sociedad empieza donde una decisión propia incorpora la fragilidad del otro. Heart of the Beast puede entenderse, por tanto, como una película sobre el contrato social reducido a dos seres. No hay leyes visibles, instituciones ni sanciones. James podría priorizarse, pero la relación le impone obligaciones. Odin podría huir siguiendo el instinto, pero permanece. La ética aparece antes que la norma. Nace de la exposición compartida al daño. En condiciones extremas, la moral no desaparece, se vuelve concreta. La libertad adquiere entonces un sentido distinto. El imaginario estadounidense suele asociar la naturaleza salvaje con liberación respecto a la sociedad. Para James, estar fuera de la civilización puede parecer inicialmente coherente con su aislamiento, pero el accidente revela que la autosuficiencia absoluta es una fantasía. La libertad no consiste en no necesitar a nadie, consiste en poder elegir un vínculo que no se base únicamente en órdenes. Su relación con Odín nació dentro del ejército, una estructura jerárquica. La supervivencia puede transformarla en cooperación. La obediencia del perro plantea precisamente esa transición. En un contexto militar, responder a comandos garantiza eficacia. En la naturaleza, Odín puede percibir algo que James desconoce y negarse a obedecer una instrucción peligrosa. Si la película explora esa posibilidad, la desobediencia se volvería signo de inteligencia y confianza, no traición. James tendría que abandonar la expectativa de control total y reconocer al animal como agente. El mando cedería espacio a la escucha. Esta evolución sería coherente con la madurez que Ayer atribuye tanto a sí mismo como a Pete desde Fury. El director ha dicho que Heart of the Beast representa crecimiento y que la experiencia lo sorprendió por su potencia emocional. Tales afirmaciones forman parte de la promoción y deberán evaluarse frente a la película terminada, pero señalan una autoconciencia autoral. Ayer parece querer apartarse de la acumulación de violencia anónima de algunos trabajos recientes y concentrarse en las consecuencias afectivas de la dureza. El riesgo de recaer en viejos hábitos permanece. Los logos, las heridas y el terreno pueden ofrecer una sucesión de amenazas diseñadas para producir adrenalina. Si la acción domina por completo, el trauma se convertirá en decoración prestigiosa. Si el drama interrumpe constantemente el impulso con explicaciones, la aventura perderá tensión. El equilibrio exige que cada escena física sea también psicológica. Una caída debe alterar la confianza. Una persecución debe revelar coordinación. Una pausa debe modificar la voluntad de continuar. Otro riesgo es la manipulación afectiva asociada al perro. El público responde con rapidez al sufrimiento animal, y una película puede explotar esa reacción mediante amenazas repetitivas.
Haber anunciado que Odín sobrevive reduce una parte de ese peligro, pero no lo elimina. Todavía pueden acumularse falsas alarmas, heridas y separaciones. La medida de la honestidad será si el film concede a Odín momentos de existencia que no estén definidos exclusivamente por el peligro. Curiosidad, descanso, juego, resistencia a una orden o placer en la compañía. La alegría mencionada por ayer es significativa. El director evitó describir la película únicamente como sufrimiento y habló también de esperanza y gozo. En un relato tan duro, los momentos luminosos no son adornos, crean aquello que merece ser protegido. Si James y Odin solo padecen, la supervivencia se vuelve una obligación abstracta. Una breve interacción juguetona, una comida compartida o la contemplación tranquila del paisaje pueden recordar que vivir no equivale solo a no morir. El humor podía surgir de la diferencia entre especies. Un perro no respeta la solemnidad humana. Puede interrumpir un momento dramático, ignorar una frase heroica o responder a una necesidad simple. Ese humor no debilita el trauma, evita que el personaje quede reducido a él. Pitt posee una capacidad conocida para introducir ligereza mediante ritmo, gesto y autoconciencia. Utilizada con moderación, esa cualidad puede hacer que James parezca una persona completa y no un monumento al sufrimiento masculino. La esperanza tampoco debería confundirse con restauración total. Sobrevivir no borra las heridas de James ni las de Odín. El regreso puede abrir una nueva etapa sin cerrar el pasado. ¿Hasta qué punto la protección imaginaria del perro condiciona la recepción anticipada? Ese anuncio constituye además una interesante intervención sobre la cultura del spoiler. En un mercado donde las campañas suelen preservar cualquier dato del desenlace, revelar la supervivencia de Odín se convierte en una estrategia de confianza. Los productores parecen comprender que una parte del público evitaría la película si sospechara que el animal será sacrificado para completar el arco emocional del hombre. Al garantizar su vida, desactivan una convención narrativa muy utilizada, la muerte del compañero inocente como combustible para el crecimiento humano. Esto obliga al film, al menos en teoría, a encontrar una conclusión más compleja que la pérdida redentora. La emoción final de la que ayer ha hablado deberá proceder de la relación, del trayecto y de la curación, no únicamente de una tragedia irreversible. Saber que Odín vive no revela si James consigue volver en paz consigo mismo, si ambos pueden abandonar la identidad militar o si la supervivencia física coincide con una verdadera recuperación. La idea de dos veteranos, uno humano y otro canino, permite abordar el trauma sin reducirlo a un conjunto de síntomas ilustrativos. El trastorno postraumático aparece con frecuencia en el cine, como explicación rápida para la violencia, la inestabilidad o el aislamiento de un personaje. Heart of the Beast corre el riesgo de repetir esa simplificación, pero su estructura ofrece una alternativa: mostrar el trauma como una modificación del vínculo con el tiempo, el cuerpo y el entorno. James puede reaccionar a un ruido presente como si perteneciera al pasado. Odín puede interpretar determinados estímulos mediante la memoria de su entrenamiento. Ambos pueden encontrar seguridad en rutinas incomprensibles para quienes no compartieron su experiencia. La película será más rica si no presenta la naturaleza como una terapia milagrosa, sino como un espacio donde los mecanismos de supervivencia
recuperan utilidad al mismo tiempo que revelan su coste. Hay una contradicción profunda en devolver a un veterano traumatizado a condiciones parecidas a las que produjeron su trauma. La lógica superficial diría que James está preparado porque ha vivido situaciones extremas. La lógica psicológica puede sugerir lo contrario. Cada amenaza reactiva una forma de ser de la que intentaba escapar. El bosque, las emboscadas animales, la escasez, las heridas y la necesidad de vigilar durante la noche pueden confirmar su competencia y a la vez encerrarnos de nuevo en la identidad del combatiente. El arco dramático no debería consistir simplemente en demostrar que continúa siendo un gran soldado. Tendría que llevarlo a descubrir una clase de fortaleza distinta, menos relacionada con dominar y más con cuidar, pedir ayuda, detenerse o aceptar el miedo. Odin puede servir como puente porque responde al peligro sin convertirlo en una teoría sobre la masculinidad. Actúa, descansa, busca contacto y sigue adelante. La masculinidad de ayer suele expresarse mediante el grupo. Hombres que se insultan, compiten, se protegen y se prueban unos a otros. Al eliminar casi todos los interlocutores humanos, Heart of the Beast puede exponer la soledad que esos rituales encubren. James no puede impresionar a Odin con discursos heroicos. Tampoco puede ocultar una debilidad mediante ironía, rango o agresividad. El perro reconoce el cuerpo tal como está, cansado, herido, asustado. Este reconocimiento no es juicio, pero tampoco indulgencia. Si James no puede caminar, Odin debe saberlo. Si el peligro se acerca, la comunicación debe ser honesta. La relación entre ambos puede plantear así una masculinidad basada en la vulnerabilidad funcional. Admitir el límite no como rendición, sino como condición para coordinarse y sobrevivir. Ayer ha dicho que algunos describen sus películas como melodramas sentimentales para hombres. La expresión, aunque simplificadora, señala una característica real. Muchas de sus historias utilizan géneros asociados a la acción para hablar de necesidades afectivas que sus protagonistas no saben nombrar. End of Watch es tanto una película policial como una historia de amor fraternal. Fury es tanto un film bélico como una tragedia sobre una familia improvisada. The Beekeeper oculta bajo la fantasía de venganza la furia de un hombre ante la destrucción de una relación protectora. Heart of the Beast hace explícito ese fundamento. El amor ya no necesita disfrazarse por completo de misión. James quiere llevar a Odín a casa, pero la frase implica que Odín es también aquello que hace imaginable una casa. La familia en este contexto no se define por genealogía, especie o legalidad, sino por la memoria compartida y la obligación libremente asumida. El perro ha acompañado a James allí donde otras relaciones quizá no podían seguirlo. Sin conocer todavía el papel exacto de los personajes interpretados por J.K. Simmons y Anna Lamb, no sería responsable inventar una esposa, una hija, un mentor o un antagonista. El tráiler muestra a Simmons conversando con James, pero la función completa de su personaje no ha sido revelada oficialmente. Esa reserva puede ser dramáticamente productiva. Los personajes humanos secundarios probablemente representen distintas formas de pertenencia a la civilización, la vida anterior al viaje, la posibilidad del retorno
o la mirada externa sobre el vínculo entre el soldado y el perro. Sin embargo, el centro anunciado permanece con claridad en la pareja protagonista. J.K. Simmons aporta, incluso antes de conocer su personaje, una presencia cargada de autoridad ambivalente. Su voz, su postura y su historial interpretativo permiten que una escena breve sugiera experiencia, juicio, amenaza o protección. Ayer ya había trabajado con él en Harsh Times, donde el mundo institucional y la violencia contenida eran elementos centrales. Su incorporación a Heart of the Beast puede crear un contrapeso humano a James, alguien capaz de articular preguntas que Odin no formula verbalmente. Anna Lamb, actriz Inuk, conocida por trabajos vinculados a identidades y comunidades del norte, introduce otra dimensión potencial, aunque cualquier análisis concreto de su personaje deberá esperar al estreno. Su presencia en una historia ambientada en Alaska podría permitir que el territorio deje de ser un vacío destinado exclusivamente a la aventura de un hombre blanco, pero no puede afirmarse de antemano que la película aproveche esa posibilidad. Esta cuestión es importante porque el imaginario de Alaska ha sido utilizado muchas veces por el cine como sinónimo de exterioridad absoluta. El último espacio, la frontera, el lugar donde la civilización termina. Esa representación puede convertir un territorio habitado, con historias indígenas, comunidades, infraestructuras y conflictos reales, en una abstracción para el desarrollo espiritual de un visitante. Heart of the Beast deberá negociar esa tradición. Su argumento necesita aislamiento para funcionar, pero el aislamiento geográfico no debería confundirse con ausencia cultural. La naturaleza salvaje no es un escenario vacío. Incluso cuando la cámara muestra kilómetros sin presencia humana, el paisaje contiene historias de uso, conservación, desplazamiento y pertenencia. La participación del AMBE podría abrir una puerta hacia esa complejidad, aunque por ahora no existe información suficiente para asegurar cómo se integra en la narración. El hecho de que Nueva Zelanda represente Alaska añade otra capa de mediación. El rodaje se desarrolló principalmente en la isla sur, con localizaciones en Queenstown, Glenorchy, el lago Wakatipu, el Parque Nacional de Mount Aspiring y el entorno montañoso de Milford Sound y Fiordland. Ayer ha señalado que algunas áreas remotas solo podían alcanzarse en helicóptero y que en una de ellas el equipo tuvo que limitarse a 3 cargas de material. También explicó que fue necesario coordinarse con autoridades y responsables de conservación para trabajar con cuidado en espacios considerados ecológica y culturalmente sensibles. En una secuencia, Pete y el perro fueron depositados sobre una cresta para ser fotografiados caminando en un entorno donde apenas había lugar para situar al equipo. Estas condiciones sugieren que la escala visible no procede únicamente de extensiones digitales, sino del enfrentamiento real entre cuerpos, cámara y territorio. La elección de localizaciones reales puede determinar toda la gramática visual. En un decorado, la montaña se adapta a las necesidades de la cámara. En una montaña, la cámara debe negociar con el viento, la pendiente, la luz, el barro y la seguridad. Esa negociación introduce accidentes productivos. Una nube modifica el contraste. El perro mira hacia un punto no previsto. El actor pierde ligeramente el equilibrio. La respiración se vuelve auténtica. El realismo no depende de que cada elemento sea documental, sino de que el plano contenga resistencias que los cuerpos no puedan ignorar.
Ayer, que afirmó haber operado personalmente la cámara durante parte del rodaje, parece buscar una proximidad física capaz de conservar esa fricción. Su estilo más eficaz suele combinar encuadres de inmersión con estallidos de acción legible, de manera que el espectador no contemple el peligro desde una distancia segura, sino que comparta la dificultad de orientarse. Mauro Fiore figura como director de fotografía. Su trayectoria resulta especialmente pertinente porque ha trabajado tanto con imágenes de gran escala como con texturas agresivas y espacios de acción complejos. Su colaboración previa con Ayer incluye Training Day, The Equalizer y otras obras conectadas al universo visual de la violencia urbana, mientras que Avatar demostró su capacidad para integrar cuerpos, paisajes y tecnología dentro de un espectáculo expansivo. En Heart of the Beast, el desafío parece ser inverso al de una superproducción dominada por mundos digitales. Conseguir que un paisaje real posea monumentalidad sin convertirse en postal, y que el rostro de Pete y la conducta de Odín no desaparezcan dentro de la belleza geográfica. Los créditos disponibles también identifican a Dodie Dorn como montadora y a Jared Michael Fry como compositor. La relación entre plano general y primer plano será probablemente el eje visual de la película. El plano general puede expresar pequeñez, distancia y peligro. Dos figuras apenas visibles bajo una pared de roca, cruzando una extensión de nieve o avanzando junto a un río demasiado ancho. El primer plano devuelve la historia al cuerpo. Labios agrietados, pelaje mojado, una pata herida, ojos que intentan calcular si el otro todavía puede continuar. Entre ambas escalas se construye el sentido. Si la cámara permanece demasiado lejos, la película corre el riesgo de estetizar el sufrimiento. Si permanece demasiado cerca, pierde la dimensión sublime y estratégica del espacio. Ayer ha mencionado su orgullo por combinar amplitud e intimidad, por situar la interpretación de Pete dentro de un territorio gigantesco sin reducir ninguna de las dos cosas. Esa aspiración resume la dificultad formal del proyecto. El paisaje puede funcionar también como espejo imperfecto. Sería demasiado simple afirmar que una tormenta representa el trauma o que una montaña simboliza un obstáculo interior. La fuerza del cine de supervivencia aparece cuando la naturaleza conserva su materialidad y al mismo tiempo permite que el espectador proyecte significados sobre ella. La nieve borra huellas, pero también borra la ilusión de un camino seguro. El río separa territorios, pero obliga a decidir qué puede transportarse. La noche limita la visión, pero intensifica la escucha. El bosque protege del viento y oculta depredadores. Cada elemento posee una función práctica y una resonancia psicológica. El buen relato no necesita señalar la metáfora, porque la experiencia física ya produce pensamiento. La paleta cromática visible en el material promocional parece inclinarse hacia verdes apagados, grises minerales, azules fríos, blancos sucios y tonos terrosos. No se trata del azul metálico uniforme con el que muchos thrillers indican automáticamente frialdad, sino de una naturaleza húmeda, cambiante y táctil. La piel, la ropa y el pelaje pueden convertirse en superficies donde se acumula el viaje. En una película de este tipo,
La continuidad de la suciedad importa narrativamente. Cada mancha, desgarro o capa de agua informa sobre el tiempo transcurrido y los recursos perdidos. La ropa deja de caracterizar socialmente al protagonista y pasa a ser una frontera entre el organismo y el clima. El cuerpo de Odín, por su parte, registra el entorno de un modo diferente. El pelaje retiene agua. La respiración revela esfuerzo. Las patas están en contacto continuo con un suelo que James atraviesa protegido por botas. El movimiento de cámara debe diferenciar las formas de percepción de ambos protagonistas. James observa el horizonte, calcula rutas y busca signos reconocibles de orientación. Odín atiende a olores, vibraciones y sonidos que la imagen no puede representar directamente. El film puede traducir esa diferencia mediante encuadres bajos, cambios de foco, pausas sobre espacios aparentemente vacíos o una banda sonora que anticipe lo que el perro detecta. No sería necesario adoptar una cámara subjetiva literal del animal. Bastaría con permitir que su reacción reorganizara el plano. Si Odín se detiene y mira fuera de campo, el espacio invisible se carga de amenaza. El espectador aprende a confiar en él antes de recibir confirmación visual, del mismo modo que James debe confiar en capacidades que no comparte. Aquí la edición de Dodie Dorn puede resultar decisiva. La montadora posee experiencia en relatos donde la fragmentación, la energía física y la subjetividad alterada deben mantenerse comprensibles. En un thriller de supervivencia, el montaje tiene dos obligaciones aparentemente opuestas: conservar la geografía para que el peligro sea legible y controlar la información para que la amenaza no se revele demasiado pronto. Una persecución entre árboles fracasa si el público no sabe dónde están James, Odín y los depredadores, pero también pierde tensión si cada posición se muestra de manera completa. La solución suele encontrarse en alternar orientación y restricción, establecer el espacio, acercarse a los cuerpos, cortar hacia indicios parciales y recuperar la escala cuando una decisión modifica la relación de fuerzas. El ritmo general de 101 minutos sugiere una narración concentrada. No es una duración mínima, pero tampoco permite una expansión épica prolongada. Si los créditos ocupan varios minutos, el relato deberá administrar con precisión la presentación del pasado, el accidente, las etapas de supervivencia, la intervención de personajes secundarios y la resolución. Esta economía puede favorecer a Sher, cuyo cine gana intensidad cuando trabaja con objetivos claros y unidades temporales compactas. El peligro consiste en encadenar obstáculos con una regularidad demasiado visible. Accidente, herida, río, hambre, depredador, caída, rescate. Para evitar la sensación de videojuego, cada episodio deberá dejar consecuencias y transformar el comportamiento. El verdadero avance no se mide solo en kilómetros, sino en la manera en que James y Odín aprenden a responder el uno al otro. La estructura más coherente con las declaraciones del director sería una composición de rescates alternados. En el primer movimiento, Odín salva físicamente a James después del accidente. Más adelante, James podría aplicar sus conocimientos para proteger a Odín. Después, la película podría complicar la reciprocidad hasta que salvar al otro implique renunciar a la estrategia individual más segura.
Esta forma crea una progresión emocional sin depender de revelaciones arbitrarias. El punto de giro central no tendría por qué ser la aparición de una amenaza mayor. Podría ser la aceptación de que ninguno llegará solo. En el cine comercial, la autosuficiencia suele presentarse como ideal heroico. Heart of the Beast tiene la oportunidad de defender lo contrario, la capacidad de depender bien de otro ser. El pasado militar probablemente aparezca mediante conversaciones, recuerdos o breves imágenes, ya que el tráiler alude a las heridas de Odín y a la historia común de la pareja. El uso de flashbacks exige cautela. Si explican demasiado, reducen la relación a una suma de incidentes y convierten el trauma en información. Si aparecen como irrupciones sensoriales, pueden mostrar cómo el pasado invade el presente sin respetar la cronología. Un sonido del bosque podría enlazar con un ruido de combate. Una herida actual podría convocar otra antigua. Un gesto de Odín podría recordar un rescate previo. Lo importante no es reconstruir una campaña militar completa, sino hacer visible que la relación posee una profundidad anterior al primer plano de la película. El espectador debe sentir que James y Odín ya han vivido una historia enorme antes de que la narración comience. La cronología de supervivencia puede desarrollar, además, una tensión entre tiempo objetivo y tiempo experimentado. Una noche de frío parece durar más que una jornada de movimiento. Unos segundos bajo el agua pueden extenderse mediante el montaje. Una pausa de descanso puede resultar demasiado breve porque la amenaza sigue presente. El hambre y el cansancio alteran la percepción. La película puede expresar esa transformación mediante el deterioro de la continuidad, la repetición de acciones y la reducción progresiva del diálogo. Al principio, James quizá nombre los pasos de un plan. Después, la energía necesaria para hablar se vuelve un lujo. Odín, que nunca necesitó palabras, adquiere entonces una centralidad mayor. El hombre se aproxima al idioma del animal no porque pierda humanidad, sino porque descubre una comunicación basada en atención, ritmo y contacto. La dimensión sonora será esencial para que el espectador experimente esa reducción. Jared Michael Fry, encargado de la música, había colaborado recientemente con Asher en The Beekeeper y A Working Man. Sin disponer todavía de la banda sonora ni de declaraciones detalladas sobre su concepto, no sería legítimo atribuirle temas específicos. Sin embargo, el material conocido permite anticipar el problema compositivo: cómo acompañar una historia emocional sin imponer sentimentalismo, y cómo intensificar el peligro sin cubrir los sonidos del entorno. Una partitura excesivamente heroica podría convertir a James en un conquistador de la naturaleza. Una música lacrimógena podría manipular el vínculo con Odín. Una ausencia total de música podría privar a la película de continuidad emocional. La solución probablemente requiera motivos contenidos, texturas que respiren con el paisaje y una administración cuidadosa del silencio. Los sonidos prácticos poseen aquí una fuerza dramática propia: el agua golpeando el fuselaje, el metal deformándose, el jadeo de James, las uñas de Odín sobre una superficie, el crujido de una rama, el viento que borra otras frecuencias, un gruñido distante
o la repentina ausencia de pájaros pueden construir suspense sin recurrir a explicaciones. La naturaleza sonora es tridimensional. Algo puede acercarse desde detrás de la cámara, moverse fuera de campo o permanecer oculto por el ruido de una corriente. El perro convierte esa banda sonora en información narrativa porque reacciona antes que el hombre. Cuando Dean levanta la cabeza, el público empieza a buscar el sonido que motivó el gesto. La escucha se vuelve una forma de participación. El accidente aéreo ofrece otro contraste acústico. Antes del impacto, el motor crea una continuidad mecánica que separa a los personajes del entorno. Durante la caída, esa continuidad se rompe en alarmas, golpes, agua y pérdida de orientación. Después, el silencio puede resultar más violento que el estruendo. Ya no existe un motor que garantice dirección. La película puede utilizar esa transición para pasar del mundo tecnológico al mundo orgánico. Sin embargo, el silencio natural nunca es completo. Contiene viento, insectos, movimiento de agua y respiraciones. Lo que cambia es la capacidad de interpretar. James debe aprender qué sonidos significan refugio y cuáles anuncian peligro. El espectador aprende con él, pero también a través de Odín. La voz de Pete puede adquirir una función íntima. Hablar con un perro permite al personaje verbalizar sin convertir cada frase en confesión dirigida al público. Las palabras pueden ser órdenes, bromas, recuerdos, promesas o intentos de mantenerse consciente. El tono importa más que el contenido, porque Odín responde a la energía de la voz. Una instrucción militar pronunciada con firmeza puede ocultar pánico. Una frase aparentemente trivial puede funcionar como ritual de vínculo. El tráiler incluye expresiones sobre la fuerza interior del perro y la promesa de llevarlo a casa, formulaciones directas que condensan el tema promocional. En el largometraje, la eficacia dependerá de que esas frases emerjan de la situación y no parezcan eslóganes insertados en el diálogo. La respiración puede convertirse en el auténtico metrónomo del relato. En un entorno hostil, respirar indica temperatura, esfuerzo, dolor y miedo. James puede controlar su respiración como parte de su entrenamiento, pero una crisis corporal la vuelve of the beast no es una deviación absoluta, sino una destilación. Ayer sustituye la patrulla por una pareja interespecies y elimina gran parte de la conversación con la que sus personajes suelen construir su identidad. El perro no puede participar en discursos sobre honor, culpa o deber, pero puede responder con su presencia. Esta limitación obliga al director a trasladar al gesto, al encuadre y al ritmo corporal lo que antes depositaba en diálogos tensos, bromas de camaradería o estallidos de confesión. La película podría ser la forma más pura de una obsesión presente en toda su obra. ¿Qué queda de una relación forjada en la violencia cuando desaparece la institución que le daba sentido? James y Odín fueron compañeros dentro de una estructura militar. Fuera de ella, deben descubrir si su vínculo puede convertirse en algo distinto de la obediencia y la protección recíproca bajo fuego. La palabra amor resulta decisiva en las declaraciones de ayer, porque cuestiona la lectura automática de su cine
como simple celebración de la dureza masculina. Al director se le ha asociado con cuerpos resistentes, armas, tatuajes, uniformes, juramentos, sacrificios y violencia gráfica. Su filmografía ha recibido elogios por la energía física y reproches por el sentimentalismo, la brutalidad o la simplificación moral. Al llamar a Heart of the Beast una historia de amor, no abandona ese universo, revela la emoción que siempre ha estado debajo. En sus mejores trabajos, los códigos guerreros son formas torpes de expresar dependencia. Los hombres dicen que luchan por la misión, el equipo o la insignia porque les cuesta admitir que luchan por el otro. Un perro permite eliminar incluso esa coartada verbal. Odín no representa una causa abstracta, es un ser concreto al que James conoce, cuida y necesita. La lealtad deja de ser ideología para convertirse en atención cotidiana. El reencuentro con Brad Pitt, 12 años después de Fury, añade una capa de memoria artística. En aquella película, Pitt interpretaba a Don War Daddy Collier, jefe de un tanque Sherman que había convertido el mando en una mezcla de paternidad, disciplina y condena. Era un personaje que mantenía al grupo unido mientras ocultaba sus propias grietas. James Belmont parece partir de una posición posterior. No se encuentra en el centro de una unidad, sino después de que la unidad se haya disuelto. No dirige a jóvenes soldados hacia el combate, sino que intenta vivir con lo que el combate dejó dentro de él. La distancia temporal entre ambas colaboraciones permite imaginar Heart of the Beast como una especie de negativo espiritual de Fury. Si la película de 2014 preguntaba cómo conservar una mínima humanidad dentro de la guerra, la de 2026 parece preguntar cómo convivir con la humanidad recuperada cuando la guerra ya no ofrece una función clara. La edad del protagonista es fundamental para esa transformación. Brad Pitt no interpreta aquí a un joven soldado descubriendo el miedo, sino a un veterano de alrededor de 3 décadas de servicio, según la descripción ofrecida por ayer. El actor tenía 62 años durante la campaña de 2026 y el director ha subrayado que realizó por sí mismo la mayor parte del trabajo físico, con dobles empleados únicamente en unas pocas tomas. La importancia de este dato no reside en convertir el rodaje en una competición de resistencia, sino en la relación entre cuerpo real y ficción. Un rostro maduro registra el cansancio de otra manera. Una caída no parece intercambiable con la de un héroe digital. Una respiración entrecortada contiene la conciencia del límite. Una herida modifica la estrategia porque la recuperación ya no puede darse por supuesta. Ayer ha afirmado que Pitt se mostró especialmente vulnerable y que su interpretación impresionó por su crudeza y credibilidad. Aunque estas valoraciones pertenecen al propio director y no sustituyen la crítica independiente, indican la intención de construir la película alrededor de una actuación expuesta, no de una invencibilidad convencional. Pitt llega al proyecto después de F1, una producción definida por la velocidad, la tecnología, el ruido, la circulación internacional y la energía de los grandes eventos deportivos. Ayer ha señalado el contraste entre aquel universo expansivo
y la reducción estética de Heart of the Beast, donde el piloto se integra en un sistema de ingeniería, patrocinio, estrategia y espectáculo, James se desprende de casi toda infraestructura. La máquina que debía transportarlo se destruye al comienzo del conflicto y lo deja frente a un entorno que no responde a su fama, a su rango ni a su experiencia cinematográfica. Esta oposición resulta especialmente fértil para la imagen pública de Pitt. Durante décadas, el actor ha alternado entre el estrellato luminoso y personajes que descomponen esa luminosidad. Hombres golpeados, ridículos, melancólicos, violentos, cansados o incapaces de comprender el mundo que habitan. Heart of the Beast parece aprovechar la contradicción entre la familiaridad de su rostro y el aislamiento radical de James. La estrella cinematográfica funciona aquí como garantía de atención y como material dramático. El espectador lleva consigo una memoria de Pitt, el aventurero, el soldado, el detective, el doble de acción, el criminal elegante, el padre cósmico, el piloto veterano. Ayer puede utilizar esa historia para ahorrar explicaciones y después erosionarla. Ver a una figura asociada al control perder el control del avión, del cuerpo o de la situación produce una vulnerabilidad específica. Al mismo tiempo, la presencia de Odin impide que la película se convierta en un monólogo narcisista. El perro redistribuye el centro emocional del plano. Pete puede ocupar la mayor parte del metraje y, sin embargo, no ser el único foco de identificación. De hecho, el propio actor ha descrito a Uber, el principal intérprete canino, como el número uno del reparto y la verdadera estrella de la película. Esa declaración promocional contiene una verdad estética. La atención del público hacia un animal no depende del prestigio interpretativo, sino de la legibilidad inmediata de su conducta y de la sospecha de que su vulnerabilidad no puede fingirse del mismo modo que la humana. El guión de Cameron Alexander parece comprender que una relación entre hombre y perro corre el riesgo de quedar reducida a una colección de momentos enternecedores. Para evitarlo, la supervivencia debe actuar como estructura y como prueba ética. Cada obstáculo necesita modificar la relación, no limitarse a retrasar la llegada. Si James resulta herido, Odín puede convertirse en guía o protector. Si Odín se debilita, James debe decidir cuánto riesgo está dispuesto a asumir. Si escasea el alimento, la distribución de recursos revela prioridades. Si aparece una amenaza, la coordinación entre ambos traduce años de trabajo compartido. Ayer ha descrito el libreto como una especie de poema tonal, escaso en elementos y articulado mediante calamidades y pequeños triunfos. Esa definición sugiere una narración episódica, pero no necesariamente fragmentaria. Los episodios pueden acumularse como variaciones sobre una misma pregunta. ¿Quién sostiene a quién cuando la energía, la esperanza y el sentido empiezan a agotarse? El accidente aéreo cumple en este tipo de relatos una función más profunda que la simple puesta en marcha de la aventura. Es un corte entre dos órdenes. Antes del impacto, todavía existe una ruta, un vehículo, una expectativa de destino y la posibilidad de regresar mediante procedimientos normales. Después, el tiempo deja de organizarse según calendarios y pasa a medirse por la luz disponible, la temperatura,
el hambre, la evolución de una herida o la distancia recorrida. La civilización no desaparece por completo, permanece en los restos de la aeronave, en los objetos recuperados, en los recuerdos militares y quizá en la posibilidad de ser localizados. Pero se convierte en una ausencia. James debe decidir qué parte del mundo técnico puede reutilizar y qué parte debe abandonar. La narración de supervivencia dramatiza así una regresión controlada. El protagonista no vuelve a un estado primitivo puro, sino que comprueba qué conocimientos siguen siendo útiles cuando las instituciones que los producían ya no están presentes. La pérdida de conciencia durante el vuelo, mostrada en la promoción, vincula además el desastre exterior con una crisis interior. No se trata únicamente de que la naturaleza ataque desde fuera. El cuerpo o la mente de James pueden fallar antes de que aparezcan los logos, el frío o las corrientes. Algunas informaciones sobre el tráiler interpretan el episodio como una crisis de pánico. Otras lo describen simplemente como un desvanecimiento. Sin confirmar un diagnóstico que la película todavía no ha explicado públicamente, la escena permite observar una estrategia narrativa clara. La experiencia militar no garantiza dominio sobre uno mismo. El veterano entrenado para responder ante amenazas externas puede quedar indefenso frente a una reacción fisiológica, un recuerdo o una fragilidad que no obedece órdenes. El accidente no castiga una falta moral, materializa la imposibilidad de mantener indefinidamente la ilusión de control. El rescate de James por Odín invierte de inmediato la lógica antropocéntrica. En muchas ficciones con animales, el ser humano conserva la agencia principal y el perro funciona como ayudante emocional. Aquí, al menos según el tráiler y las declaraciones del director, Odín interviene desde el principio como sujeto activo. No solo inspira al protagonista, sino que toma decisiones, utiliza su fuerza y modifica la causalidad. Esta condición obliga a la puesta en escena a reconocerlo como personaje. La cámara debe registrar lo que ve, lo que escucha y lo que comprende, sin convertirlo en una persona disfrazada de animal. El desafío consiste en crear subjetividad sin humanización excesiva. Un movimiento de orejas, una pausa antes de avanzar, la dirección de la mirada, una respiración o una negativa a obedecer pueden contener información dramática. La interpretación surge de la conducta real del perro, pero también del montaje que relaciona esa conducta con el rostro de James y con el peligro fuera de campo. La película puede encontrar ahí una forma de comunicación cinematográfica anterior al diálogo. El cine mudo comprendió pronto la potencia narrativa de los animales, porque sus acciones podían leerse visualmente. Rin Tin Tin, Strongheart y otros perros de la pantalla clásica no necesitaban largos parlamentos para expresar alerta, apego o valentía. Con el tiempo, el cine familiar codificó al perro como figura de fidelidad incondicional, mientras el cine de aventuras lo utilizó como mediador entre civilización y naturaleza. Heart of the Beast hereda esa tradición, pero incorpora el peso contemporáneo del trauma militar y la conciencia de que un animal de servicio no es una abstracción sentimental. Odín ha sido entrenado para trabajar, ha sufrido daños y parece compartir con James una dificultad de adaptación. Por eso, su lealtad no puede presentarse únicamente como instinto natural, es también historia común. El nombre Odín amplía esa dimensión simbólica. En la mitología nórdica,
Odín es una figura asociada al conocimiento, la guerra, la muerte, la poesía y el sacrificio. No conviene convertir el nombre del perro en una clave totalizante, ni suponer una intención alegórica detallada sin declaraciones del guionista. Pero la elección produce resonancias inevitables. Este Odín no es un dios todopoderoso, sino un cuerpo herido que acompaña a otro cuerpo herido. La inversión puede resultar significativa. La sabiduría no procede de dominar la naturaleza, sino de aceptar la dependencia. El sacrificio no es un gesto grandilocuente, sino la disposición cotidiana a permanecer junto al otro. James, por su parte, posee un nombre común, casi despojado de mito. El animal recibe la denominación divina y el hombre debe reaprender su humanidad. El apellido Belmont también contiene una ironía espacial. Evoca una montaña bella o una elevación noble, mientras el personaje es arrojado a un relieve que amenaza con destruirlo. De nuevo, no es necesario afirmar una alegoría deliberada para reconocer cómo las palabras dialogan con las imágenes. James Belmont entra en un paisaje sublime, pero la película parece interesada en desmontar la distancia estética con la que contemplamos el sublime desde la seguridad. Las montañas son hermosas cuando se observan en una fotografía. Cuando hay que atravesarlas con frío, dolor y recursos limitados, su belleza resulta inseparable de la indiferencia. La naturaleza no odia al protagonista. Esa ausencia de intención la vuelve más inquietante. Un enemigo humano puede ser engañado, intimidado o comprendido. Una tormenta no negocia. El cine de supervivencia se construye a menudo sobre el conflicto entre la pequeñez del cuerpo y la escala del espacio. The Revenant convirtió el paisaje en una extensión brutal del dolor y de la voluntad de venganza. The Grey utilizó la nieve y los lobos para interrogar la muerte, la fe y el agotamiento masculino. Castaway redujo la civilización a objetos separados de su función original. All is Lost llevó la soledad hasta una forma casi abstracta. Arctic organizó su tensión alrededor de decisiones prácticas y mínimos desplazamientos. Heart of the Beast entra en ese linaje, pero se distingue mediante la compañía de Odín. James no está solo, de modo que cada decisión debe incorporar una ética del cuidado. Sobrevivir deja de ser únicamente preservar el yo. El viaje pregunta si la responsabilidad hacia otro ser aumenta las posibilidades de resistencia o convierte cada peligro en una carga doble. Probablemente hace ambas cosas. La presencia del perro modifica también el uso del suspense. Cuando un protagonista humano entra en peligro, el público puede confiar en las convenciones de la estrella, en su capacidad de defenderse y en la posibilidad de que la historia lo necesite hasta el final. Un animal genera otra clase de ansiedad porque el espectador teme que sea utilizado como instrumento de sufrimiento. La campaña de Heart of the Beast ha reconocido abiertamente ese temor. Tanto David Ayer como el productor Richard Raymond hicieron público antes del estreno que Odín sobrevive. La revelación elimina una incógnita literal, pero no necesariamente destruye el suspense, más bien redefine el contrato emocional. La película no pretende que el público pase 100 minutos preparándose para un castigo sentimental inevitable. Puede concentrarse
en cómo sobreviven, qué pierden, qué se transforma y qué precio psicológico tiene el regreso. La decisión promocional es excepcional porque demuestra